Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en más de 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y estamos en la línea con la congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, un saludo a todos los radioescuchas y a los televidentes también. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha reiterado que él no está obligado a comparecer físicamente, digamos, ante los miembros de la comisión que usted preside y que les va a contestar lo que ustedes quieran saber, pero por escrito. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esto? Nicolás, primero yo tengo que lamentar la poca disposición del presidente para poder aclarar los temas que todo el país exige conocer. Ya no se trata solamente de un proceso de investigación, sino de la transparencia necesaria en los actos de quien preside nuestro país y quien debe ponerse no solamente en primera línea, sino dar él, en primer lugar, el ejemplo de transparencia, de colaboración y sobre todo de querer con sus actos, no con palabras, con el debido aclaramiento de su participación, no con discursos, con su participación directa, no con un tuit o con un comunicado a la opinión pública. ¿Cuál fue su participación en los hechos que se investigan? Es absolutamente necesario que eso se dé. Así que mi primera sensación es de profundo pesar con respecto a la actitud de quien estoy segura, no la comisión, repito, sino el Perú, espera transparencia en todos y cada uno de sus actos. ¿Esto qué significa en términos prácticos, congresista? Que ustedes van a insistir, pero esto es como un diálogo de Soros. O sea, ustedes quieren que vaya, el presidente no quiere ir o reunirse con la comisión. ¿En qué va a terminar este tira y afloje? No hay un tira y afloje en realidad, Nicolás. Nosotros hemos enviado una carta respetuosa al presidente solicitándole que nos señale fecha, hora y lugar. Él ha contestado que se pone a disposición, pero por escrito. Ha desconocido el informe de la Comisión de Constitución que hace el desarrollo de que él tiene el deber. Nosotros no hemos tratado. Uy, estamos perdiendo calidad de la comunicación, no sé qué pasó. Sí, vamos a retomar, el contacto, estamos conversando con Rosa María Bartra, la presidenta de la Comisión Lavajato. Estamos hablando en primer lugar del conflicto que se ha generado por la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski a asistir a un encuentro con la Comisión Lavajato, pero es decir, a lo que quiero ir, congresista Bartra, es en qué va a terminar este tema. Es decir, ustedes insisten en convocarlo, él insiste en no querer reunirse con la comisión. ¿Cómo se va a resolver esto finalmente? A ver, le decía que las decisiones se toman por acuerdo en la comisión en la cual están representados todos los partidos políticos. Esto se discutirá y se llegará a un acuerdo con respecto al contenido de la carta. Yo no puedo adelantar absolutamente nada de forma personal porque, repito, las decisiones son colegiadas. De acuerdo, pero ¿de qué estamos hablando? La Comisión de Constitución dice que el presidente sí está obligado a asistir a las citaciones de la comisión. Si no asistiera o si no quisiera asistir, ¿de qué estamos hablando? ¿De un desacato a una convocatoria del Congreso? Mire, Nicolás, yo preferiría evitar calificar la actitud del presidente. Yo realmente todavía tengo la esperanza de que en estos días él escuche el clamor del pueblo. Él escuche al Perú entero pidiéndole que aclare cuáles son sus relaciones con los hechos que se investigan y que son tan escandalosos y le han hecho tanto daño al Perú. En tanto, la comisión que presido pueda discutir las acciones que se van a tomar, aún abrigo la esperanza de que el presidente escuche al pueblo y responda. Eso ya no se trata solamente de un pedido de una comisión del Congreso de la República, se trata de todo el Perú de pie pidiéndole al presidente que aclare por el bien del país, por proteger lo que él mismo dice, la investidura presidencial. Si él realmente quiere proteger la investidura presidencial, si quienes están en su entorno están tan preocupados por protegerla, la mejor forma de proteger es la transparencia, la colaboración y responder con total claridad por aquellos hechos que se cuestionan.
Una última pregunta, ya no se la hago como presidente de la Comisión Lavajato, sino como parte de la bancada de Fuerza Popular. Es decir, han ocurrido cosas en las últimas horas, iniciativas del Ministerio Público que de alguna manera se habían venido reclamando, ¿no es cierto? ¿Esto cambia la decisión de seguir adelante con la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación? Mire, Nicolás, lo que nosotros hemos visto y en estricto apego a la verdad es que, por ejemplo, el peritaje que ha hecho el Ministerio Público tiene fecha posterior a la denuncia presentada por los congresistas Salaverry y Vilcatoma. Creo y me ratifico en lo que dije hace algunos días, que el Ministerio Público necesitaba un estímulo. Creo que el estímulo ha venido bajo la forma de una acusación constitucional. Y eso va a ayudar a que se tenga una actitud más proactiva en la persecución del delito. No veo por qué habría que retirarla. Al contrario, que haya la defensa como corresponde del Ministerio Público. Esto no es un atropello, no es un abuso, tiene que pasar por el Pleno del Congreso cualquier decisión y se tendrá que escuchar los argumentos de defensa de quienes están siendo acusados. Acá no hay más que el ejercicio de las atribuciones constitucionales que tiene cada poder del Estado. El día de ayer, la congresista Jenny Vilcatoma en este programa dijo más o menos lo siguiente, que la información que está empezando a aparecer compromete cada vez más al hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski y que lo mejor que podría él hacer es renunciar al cargo. Y ha reclamado que todas las fuerzas políticas se pronuncien sobre este tema. Yo creo que estamos escuchando a los medios de comunicación. Creo que este último domingo hemos visto sendos reportajes que dan cuenta de la participación del presidente en diversos actos. Hemos escuchado a un congresista de la República, el señor Danmert, hemos leído la revista Caretas, estamos escuchando a la congresista Vilcatoma. Yo creo que ya hay un pronunciamiento. Es más, hemos escuchado a el empresariado a través del presidente de la CONFIEP, hemos escuchado a una serie de personas pronunciarse en el sentido de la urgente necesidad de que el presidente transparente todos los actos en los cuales él ha tenido participación. Creo que eso es lo más saludable y hay que seguir apuntando por ahí. Antes de hablar de cualquier decisión que el presidente deba tomar, antes de hablar de las consecuencias que pueda tener su participación, yo creo que debemos ponernos todavía del lado proactivo, del lado positivo, del lado colaborativo y esperamos, por lo tanto, la participación en términos de aclarar del presidente de la República. De acuerdo. Yo le agradezco muchísimo a la congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato, por atender nuestro llamado. Muy gentil. Gracias a usted, Nicolás. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en una situación que políticamente se deteriora cada vez más. Es decir, la comisión insiste que el presidente se reúna con ellos, el presidente no quiere. Y la Comisión de Constitución dice que el presidente sí estaría obligado a asistir a estas convocatorias. ¿En qué va a terminar este tema? O sea, resulta espinoso, delicado, ¿no? Complicado. Para algunos desestabilizador políticamente que estemos discutiendo no de la corrupción o de quiénes están involucrados, sino del papel que en esto puede haber tenido el hoy presidente de la República, ¿no? Es una situación realmente complicada y yo creo que acá todos tenemos que actuar con la mayor responsabilidad y serenidad posible, pero comenzando por el presidente de la República, ¿no? Porque solo él sabe cuál ha sido su papel en todo este tema, ¿no? A lo largo de los últimos años. Está con nosotros Gustavo Guerra García, que fue gerente de Protransporte. Presidente de Protransporte, perdón. Y que ha sido un hombre muy cercano a Susana Villarán, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Gustavo? O sea, ¿cuál es tu explicación de lo que ha pasado con toda la información que empieza a conocerse ahora? A ver, aquí lo que tenemos son dos versiones 100% contrapuestas, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Tenemos la versión de la exalcaldesa y del exgerente general de la municipalidad, José Miguel Castro, que ellos dicen que en ningún momento han solicitado un centavo de las empresas brasileras y esa ha sido su posición pública y privada, digamos, en todos estos años, desde que se realizó la campaña por el no. Y del otro lado tenemos dos testimonios de un colaborador eficaz en Brasil y de un candidato a colaborador eficaz en Perú, que señalan exactamente lo contrario, ¿no? Que solicitaron que José Miguel Castro, con conocimiento de la exalcaldesa, les pidieron una cantidad gigantesca de recursos para la campaña por el no.
Eso es, digamos, lo que está en cuestión. La única forma de resolver este tema, obviamente, es que haya una investigación fiscal que determine quién de los dos está diciendo la verdad, porque no hay forma de que ambos estén diciendo la verdad. Pero lo que sí está claro es que, es decir, ingresó el dinero a la campaña electoral. O sea, Fabre no es un operador de campañas electorales que actúa por menos de millones de dólares, ¿no? Es decir, su tarifa se supone que es aproximadamente 3 millones de dólares, ¿no es cierto? Para arriba o para abajo, pero esas son aproximadamente las tarifas de la organización de una campaña electoral hecha por FX y por Fabre. Yo en realidad no conozco esas tarifas. En la izquierda jamás hemos hecho campañas por esos volúmenes. Susana ganó las elecciones el 2010 con 450.000 soles por todo fin. Y las demás campañas que hemos hecho han sido mucho más baratas. Las campañas presidenciales, como la de Acción Popular, según lo que el Orovitocho costó a nivel nacional 800.000 soles. Entonces, para mí esas cifras realmente son estrambóticas. Es posible que la campaña no haya costado el 1.600.000 que se declaró el pacto ético, ¿no es cierto? Pero tampoco creo que haya costado lo que se está diciendo, ¿no? Porque se está diciendo que se han gastado 2 millones de dólares en publicidad por un lado, ¿no? Por datos de Ibope, que mostró el congresista Multer, y por otro lado que se le pagó a FX 3 millones de dólares. Eso serían como 5 o 6 millones de dólares. Eso serían como 20 millones de soles. Es imposible tampoco que se haya gastado esos montos. Por lo tanto, yo creo que la investigación tiene que pasar también a ver cuál es la contabilidad de esa campaña. Claro, pero pasaron no me queda claro que todo haya ido. Pasaron cosas extrañas en esa campaña. O sea, primero que estuvo Fabre. Está claro, Fabre, que está, es decir, parte de la operación política de la empresa Odebrecht, y no solo de Odebrecht, de OAS también, era manejar campañas electorales para lograr la elección de gente cercana a ellos, de gente que hiciera negocios con ellos, ¿no es cierto? Era parte de una operación a gran escala. Entonces eso ya era una señal de que de alguna manera estaban involucrados los brasileños. Pero el otro tema, por ejemplo, es qué hacía Anel Tausen ahí. O sea, ¿por qué apareció Anel Tausen? ¿Cuál fue la explicación de la aparición de Anel Tausen? A ver, vamos por partes y cucharadas. Lo primero es, yo he sido jefe de campaña cuando Susana ganó, he sido jefe de campaña con la campaña presidencial de Manuel Rodríguez Cuadros y fui jefe de campaña cuando Susana apostó a la presidencia por la concertación descentralista. De esas 3 campañas yo me hago responsable de todo lo que haya sucedido. Pero en la campaña del sí versus el no, que fue una campaña, digamos, más parecida a un plebiscito que a una campaña normal partidaria, la alcaldesa tomó la decisión, y los demás del partido y los demás partidos aceptamos, que era una campaña que no debía ser conducida por la izquierda, ni tampoco por fuerza social en los términos que normalmente se había hecho. Y por eso es que a mí la alcaldesa me dijo: Gustavo, esta campaña no va a ser coordinada como la hemos hecho normalmente, sino que vamos a hacer una campaña ciudadana, abierta, con un montón de personalidades distintas, con un esquema totalmente diferente, porque si hacemos una campaña a la izquierda contra el sí le va a ganar a la izquierda. Pero aquí el tema es que sea el sí contra la ciudad, y la ciudad le tiene que ganar al sí. Por lo tanto, se hizo una campaña de esa manera. Cuando se discutió quién podía hacer la jefatura de esa campaña, se quería alguien con la sensibilidad social, que tenía la izquierda y que tenía fuerza social, pero que no sea de izquierda. Por eso es que para muchos, y yo estuve de acuerdo con eso, Anel Tausen podía ser una buena jefe de campaña o una buena vocera de campaña, como ella ha precisado cuál era su rol. Y yo creo que además Anel Tausen hizo un excelente trabajo en la campaña del no, porque más allá de los problemas de la infiltración de los recursos de las empresas brasileñas en la campaña, que nunca debió ocurrir, porque obviamente no se puede recibir recursos cuando tú tienes un contrato con empresas concretas, y menos recursos de esos tamaños, porque pone en cuestión todo lo hecho por la administración respecto de esos 2 contratos viales con posterioridad a la campaña del no. Yo creo que la causa de la campaña del no era una causa justa. O sea, la ciudad tenía que ser defendida de los intentos de Castañeda de volver a retomar el control de la ciudad de forma anticipada, lo cual iba a generar un caos completo en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que este problema específico, en donde se tiene que establecer las responsabilidades claras, y por eso creo que es súper importante que no prospere la acusación constitucional que propone el fujimorismo, porque eso significaría dificultar, ¿no es cierto?, y ponerle trabas a que concluya esta investigación y todas las demás investigaciones que están en curso. Y por lo tanto yo creo que este es un punto importante en esta coyuntura. No hay que impedir el flujo de información desde el Brasil. Todavía hay 91 personas más con contratos, con convenios de colaboración eficaz. De esos, mínimo 1/3 tienen que ver con el Perú. Y por lo tanto yo creo que ahí están los puntos de coyuntura, ¿no? Claro, pero... Así como
hay un problema en la izquierda y en el caso de Susana Villarán específico respecto de esto, que se tiene que llegar a la verdad, caiga quien caiga. Lo mismo tiene que pasar para el resto y eso tiene que ver con estas dos cosas, que la fiscalía se mantenga y que el flujo de importación de Brasil no se detenga. Porque el problema, estamos viendo en la pantalla la foto que mostró Panorama, ¿no es cierto?, de este encuentro entre Barata y Susana Villarán, ¿no? Susana Villarán dice que nunca ha tenido encuentros privados. El problema es que Susana ha dicho que no sabía lo del dinero, que nunca se pidió dinero. Ella ha defendido incondicionalmente a Castro, ¿no es cierto?, cada vez que se le ha criticado. Y esto ha sido, en todo este proceso, es más indignado de que siquiera a alguien se le ocurre cuestionar, ¿no es cierto? Y ahora aparece dinero en Andorra, aparece, es decir, la evidencia de que hubo pues dinero y participación de los brasileños en esta campaña, que no es pues que se volvieron de izquierda, ¿no es cierto?, o que estaban por los, ¿no es cierto?, los derechos ciudadanos o contra la corrupción. Eran los jefes de una organización de corrupción los que estaban sosteniendo la campaña. O sea, no es mi referencia de que FX Comunicaciones sean los jefes de un sistema mafioso, ¿no? Yo lo que entiendo es que FX Comunicaciones es una empresa que, claro, como muchas empresas de ese tipo en Brasil, son muy experimentadas en publicidad, porque en Brasil, como hay financiamiento público para campañas publicitarias, hay mucha gente experta en hacer spots y hacer esas cosas. Esa es la información que todo el mundo tenía. Fabre lo que tenía era la imagen de haber sido un buen colaborador para que el presidente Ollanta-Humala gane las elecciones, y transformó su imagen de un tipo duro a un militar dialogante. Y por lo tanto aquí se le recomendó a Susana que utilice esta empresa porque supuestamente eran eficaces en este tema. Y ellos han trabajado con Acuña, aunque después se pelearon, estuvieron a punto de trabajar con PPK, han trabajado para un montón de gente, no solo para gente de izquierda. Entonces yo creo que el caso Fabre es un tema específico y se tendrá que ver, digamos, cuál es su grado de responsabilidad. Pero Gustavo, pero hay una relación, pues, o sea, ellos participan en la campaña financiados porque ha sido un sistema. Sí, yo lo es que decir, FX y el propio Fabre no es que son gente inocente que pasara por ahí, era parte de una maquinaria, de una organización que tenía por objeto hacer que los candidatos que ellos querían ganen las elecciones para hacer con ellos obra, sí, pero en un sistema de pago de comisiones ilegales. Pero ¿cuáles son los candidatos que ellos querían? Porque han trabajado para un montón de gente de ideologías y pensamientos completamente diferentes. O sea, yo lo que entiendo es que ellos trabajaban es que no es un tema ideológico, pues. Donde les pagaran bien. Ese es el punto. Y en el momento en que FX Comunicaciones trabajó para la alcaldesa Susana Villarán, obviamente no se tenía toda la información que se tiene el día de hoy. Pero de nuevo, acá el punto de fondo es, hay dos versiones, la de la exalcaldesa y la de José Miguel Castro. Está la versión de Barata y Garreta, que son totalmente contradictorias. ¿Y a quién le crees tú? Yo creo que eso lo tiene que establecer la Fiscalía y el Poder Judicial. Sí, pues, pero algún juicio personal tienes que tener, porque sí, a estas alturas, o sea, ¿tú crees que Odebrecht va a mentir arriesgando el ir a la cárcel? Es decir, está... Sí, a ver, Odebrecht Odebrecht tiene un trato que supone, entre otras cosas, que va 2 años presos que ya se cumplieron. 2 años de prisión domiciliaria y 2 años de comparecencia restringida con su ¿cómo se llama? Sí, pero grillete. Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Y él va a arriesgar eso por Susana Villarán para mentir. Vamos a ordenar la discusión. ¿Pero por qué tendría que mentir él sobre Susana Villarán? Por eso, vamos a ordenar la discusión. Primero, Marcelo Odebrecht ha hablado de Alan García y de Keiko, ¿ok? Están en una situación muy parecida a la de Susana Villarán, y por lo tanto muy pronto vamos a ver cómo prosperan esos dos casos. Marcelo Odebrecht no ha hecho ninguna referencia a la exalcaldesa Susana Villarán. Los que han hecho una referencia a la exalcaldesa Susana Villarán son el señor Barata y el señor Garreta, en 2 testimonios. Uno como colaborador fiscal en el Brasil y el otro como colaborador fiscal en Perú. Y por lo tanto, aquí lo que corresponde es que no solo declaren eso, sino que además presenten las pruebas que sustentan sus testimonios. Yo entendería, como tú lo señalas, que hay una alta probabilidad de que las puedan presentar, porque si no, no se habrían arriesgado a hacer semejantes opiniones. En eso te doy la razón. Pero Marcelo Odebrecht no dio opiniones sobre Susana Villarán, sino sobre Alan García y Keiko Fujimori, que están en la misma situación, y por eso es que todos los casos, el de Susana, el de Alan, el de Keiko, y yo estoy seguro que ahora cuando los ejecutivos de Graña y Montet, los dueños de las empresas principales socias de Odebrecht por la Interoceánica del Sur, están en la situación en la que están, vamos a saber mucho más, ¿no?, de cómo se tomaron las decisiones y quiénes fueron los funcionarios públicos que se aprovecharon de estas circunstancias. Pero ahora, en el caso estricto de Susana Villarán, yo no soy juez ni fiscal para tomar una decisión final sobre 2 testimonios contrapuestos. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero obviamente ya
el daño, digamos, a todo el espectro político en donde nosotros operamos está hecho, porque es obvio, ¿no es cierto?, que esos indicios y esas evidencias son duras contra todos nosotros y por lo tanto el costo político para nosotros es altísimo, y además porque no solo, más allá de que Barata haya dicho que ellos pusieron la plata como una colaboración y que en verdad no era por ningún cambio en el contrato, en los contratos a favor de ellos, obviamente ese hecho de que haya existido la posibilidad de que esa plata se haya entregado con los indicios que están, obviamente pone en cuestión toda la gestión respecto de los contratos de concesión. Claro, porque lo que está en discusión es las cosas que ocurrieron. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los plazos de duración de las concesiones o los porcentajes? Porque hay cosas que se ha hecho, por ejemplo, sobre el porcentaje. O sea... Sí, hay información como, por ejemplo, que se reúne Susana con uno de los directivos más importantes de OAS y ella, según la versión de personas que fueron parte de esa discusión, es la que plantea que se baje el porcentaje hasta alrededor del 7%, cuando la gente encargada de la negociación decía que no debía ser menos del 10%. No, pero ahí estás totalmente confundido. Pero esa es información que nos han llamado para darnos y por eso yo te la pregunto, porque tú estabas ahí. Totalmente confundido. Yo no estaba ahí porque el primer año me peleé con Susana por un tema de la unidad de la izquierda y el primer año no trabajé en el municipio, por lo tanto yo no estaba en el momento que tomaron esas decisiones. Que hicieron el preacuerdo respecto a la negociación de OAS. Sobre ese preacuerdo, que lamentablemente está empañado por la situación de dominio público, mi opinión, y que es lo mismo que le he dicho a la Comisión Lavajato, es que esa renegociación fue positiva. No es que rebajaron 7%, no. Le quitaron a OAS en la renegociación el 7% de los ingresos de los peajes por 30 años. Ese cambio es a favor de la ciudad, en contra de la rentabilidad del proyecto de OAS. Segundo, aumentaron las inversiones en 170 millones de dólares, porque el problema del contrato de línea amarilla no es un problema que crea Susana Villarán. El problema del contrato de línea amarilla es un problema creado en la segunda gestión de Castañeda, porque firman un contrato que es el segundo contrato más lesivo para los intereses del país, como ayer lo expliqué en un artículo largo en Diario 1, ¿no es cierto? Esas inversiones del contrato de línea amarilla, que se lleva el 70% de los peajes de Lima, debieron haber sido por lo menos 1.200 millones de dólares, y Castañeda solo firmó el contrato por 530, ¿ok? Es decir, había un montón de plata que en realidad se la estaba regalando a los concesionarios. 70% de los peajes. Para que vean lo absurdo, ¿no? El contrato del otro, solo con 30% de los peajes, apalanca casi 600 millones de dólares, más que el otro que se lleve el 70% de los peajes. O sea que por regla de tres simple, ese contrato debía tener 1.200 millones de dólares, se firmó por 530. Lo que hace la gestión de Susana es aumentar en 170 millones de dólares la inversión, quitarle además el 7%, pero como las normas vigentes te obligan a tener un equilibrio económico-financiero, se amplía el plazo para que quede la obra en punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio, esa renegociación, fue una renegociación a favor de la ciudad. Y luego lo que ocurre en el tercer mandato de Castañeda es que todas esas mejoras que no eran suficientes para poner el contrato donde debía estar, porque ese contrato tenía una falla de origen, ¿no es cierto? Pero se canjean por el bypass de 28 de julio. Bypass de 28 de julio. Entonces, en el caso de línea amarilla, ¿no es cierto?, yo no le atribuyo a la gestión 2011-2014 que haya cometido unos errores salvajes a favor de OAS. Yo más bien lo que veo clarísimamente, y es lo que muchos medios quieren esconder, es que las fallas garrafales de ese contrato entreguista, muy parecido al de la Interoceánica del Sur, tienen que ver con su diseño original, ¿no es cierto? Y las demás cuestiones son cuestiones menores que se pueden discutir, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con el diseño original. Pero eso se va a saber, ¿ah? O sea, la responsabilidad de Castañeda sobre todos estos temas y las vinculaciones que él ha tenido con los brasileños, eso se va a conocer, pero... Como técnico de concesiones, no veo que haya un tema grave generado por Susana con la línea amarilla, y lo quiero decir con claridad. Eso no quiere decir que si OAS financió la campaña del no, obviamente hay que mirar con lupa todo lo acontecido, porque obviamente esa posibilidad genera una sombra sospecha sobre todo lo actuado. Pero mirando los números gruesos, ¿no es cierto? Aquí el contrato entreguista fue el que se generó en la segunda gestión de Castañeda, las mejoras se generaron en el primer año de la gestión 2011-2014, y luego volvieron a desmejorarlo. Y como lo volvieron a desmejorar, además Castañeda cometió la insensatez de permitir que OAS venda la concesión, con lo cual va contra los intereses del Perú, porque ya no podemos pedir reparaciones contra activos que ya no son de OAS, a pesar de que sabíamos que estaba involucrado en los problemas de sobornos. Ahora, y solo para terminar, se vendió en más de 1.500 millones de dólares cuando OAS solo había invertido 490. Todo eso es 99%
responsabilidad de Luis Castañeda Locio y su equipo de GEPIP, que además está comprometido en los temas de las negociaciones con Piñeiro, en el plazo entre que ganó las elecciones y en el plazo en que se comenzó. Entonces, línea amarilla ahora es un problema de la gestión amarilla, 99%, y 1% puede ser problema de la gestión de Susana Vieron. Ahora, sin embargo, digamos, si tú como técnico hubieras tenido que tomar una decisión absolutamente tuya, ¿no hubiera sido mejor cancelar o buscar la manera de cancelar? Claro, esa fue la posición pública de Fuerza Social de los partidos de izquierda de la confluencia, y fue la posición de Susana Villarán durante la campaña: cancelar o suspender. Ahora, también es cierto, porque eso es lo que estaba en el programa de Fuerza Social en la campaña, que nosotros no internalizamos un factor que el MEF sí lo hizo y le mandó señales a Susana Villarán en este sentido, de que un contrato ya firmado, si unilateralmente se suspendía o se cancelaba por la administración municipal, podía generar contingencias enormes porque estabas expuesto a una sanción del CEADI, porque el error principal, ¿no es cierto?, es haber firmado ese contrato, ¿no es cierto?, y que por lo tanto podían haber cientos de millones de dólares de una sanción para el Perú. Por eso es que, a pesar de que nuestra postura inicial era hay que suspender o cancelar ese contrato, porque era muy difícil renegociarlo para ponerlo en un punto razonable para el balance de peajes y costos, lo otro que había que incorporar era el tema de que podías tener una sanción muy grande. Por eso es que la postura de la renegociación no es una postura irracional. Yo podría no haber estado de acuerdo, pero no es una postura del todo irracional, y finalmente esa negociación es mejor que lo que había antes, que el contrato original, con todos los errores que están en su ADN, ¿no? Sí, ya me dicen que tenemos que terminar esta secuencia, pero a mí me sigue quedando la duda con respecto a qué hacer ahora con los contratos. Es decir, ante toda la evidencia de corrupción que ha habido alrededor de los dos contratos, lo lógico sería cancelar los contratos. Ahora, ¿tienen o no tienen cláusula anticorrupción? Así no tengan, si ha habido un delito de por medio, es un contrato El problema doloso, es ¿no? que el alcalde Castañeda Locio ha permitido que Odebrecht venda el 77% de las acciones de Rutas Nuevas de Lima. Además, ha permitido que quiten con un acuerdo ilegal uno de los 4 intercambios viales, que es el intercambio Canta Callao, que era el más importante de las obras que estaban en Panamericana Norte, en perjuicio del Distrito de Los Olivos y de todo Lima Norte, ¿no es cierto? Y que claro, es gravísimo, ¿no es cierto?, porque se han modificado ambos contratos para favorecer a los concesionarios para que puedan vender los activos, y el Perú no puede pedir hoy día reparaciones porque ya se vendieron las acciones mayoritarias, 100% en el caso de OAS, 77% en el caso de Rutas Nuevas de Lima, para que los brasileños paguen reparaciones en Brasil, y plata que no va a llegar al Perú. Y eso creo que debería ser investigado también por la Comisión Lavajat. Muchas gracias a Gustavo Guerra García por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. A ver, estamos de regreso. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM. Acabamos de escuchar a Gustavo Guerra García, que dice que la responsabilidad principal de digamos, no sé cómo calificarlo, del gravísimo perjuicio que significan estas concesiones de los peajes en la ciudad de Lima, según él es en el 97% de Luis Castañeda Locio, por cómo se diseñaron originalmente los contratos y por las modificaciones que se han hecho posteriormente, que ha supuesto incluso la posibilidad de que vendan parte o totalmente la participación en estas empresas de concesionarias, Odebrecht y OAS. Pero está en la línea el gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, Jaime Villafuerte. Muy buenos días, señor Villafuerte. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. ¿Qué es lo que usted tiene que decir sobre lo que acaba de sostener Gustavo Guerra García? Mire, Nicolás, lo que yo quiero manifestar es lo siguiente. En total desacuerdo con lo manifestado por el señor Guerra García. Los contratos de concesión que fueron negociados en el 2009 por el doctor Luis Castañeda Locio eran contratos que se encontraban equilibrados. Recordemos que el contrato que se firma en el 2009 consideraba un corredor de alta capacidad, un COSAC, hoy metropolitano, que iba a discurrir entre el trébol de Javier Prado y el trébol de Javich, ¿no?, de 16 kilómetros. Ese fue el factor de competencia y que hacía socialmente viable el proyecto de Línea Amarilla en el año 2009. La inversión de un metropolitano hoy sobre la vía de habitamiento iba a estar a cargo de Línea Amarilla, de la concesionaria. ¿Y qué pasó? Que la gestión Villarán en el año 2013, con la famosa Adenda 1,
elimina el factor de competencia para crear un cuarto carril que le ha generado mayor flujo, mayor demanda de autos particulares y de mayor peaje para Línea Amarilla. O sea, la adenda 1 favorece a Línea Amarilla, porque elimina un COSAC, un metropolitano de la vía de evitamiento, que fue el factor de competencia. Y no solamente eso, tiene mayor flujo por un cuarto carril que representa 25% más de ingresos para Línea Amarilla, y a la vez, al tener un COSAC, recordemos que se iba a eliminar el transporte público de la vía de evitamiento, que hoy ese flujo no fue considerado en el modelo económico financiero del 2009, y que hoy ese flujo lo está percibiendo en Línea Amarilla como un ingreso adicional no previsto en el contrato, y eso fue con la anuencia de la gestión Villarán en el año 2013 cuando se firma la adenda número 1. Además, recordar que en la adenda número 1, los señores de Línea Amarilla meten una cláusula de eventos especiales, y esos eventos especiales dan un reconocimiento de $142 millones en la firma de octubre del 2014, ya cuando teníamos alcalde electo, la gestión Villarán, la gestión saliente, firma un acta de trato directo que le reconoce a sola firma, sin siquiera ir a un arbitraje, una controversia, lo que sea, $142 millones a favor de Línea Amarilla, lo cual se tradujo en un incremento de un nuevo sol en la tarifa de peaje, que hoy todos los que pasamos por la vía de evitamiento pagamos de más, un nuevo sol gracias a la incompetencia de la gestión Villarán. Ahora, lo que nos interesa a los ciudadanos es, la justicia se va a encargar de establecer las responsabilidades de cada cual, pero ¿qué va a pasar con estas concesiones? Es decir, está claro que detrás de estas concesiones ha habido todo, esto ha sido parte de todo el sistema de corrupción que ha operado en el país. ¿No se pueden cancelar estas concesiones? Si está claro que han sido otorgadas en medio ¿no es cierto?, de operaciones de corrupción. Yo lo que quiero decirte, Nicolás, es lo siguiente. Recordemos que el proceso de la revocatoria se lleva en marzo del 2013. Y previamente a marzo del 2013, en febrero del 2013, se firma la adenda número 1, que le reconoce a Línea Amarilla, ¿cómo se llama?, eliminar el factor de competencia, y que le da la posibilidad de reclamar en el 2014 $142 millones, más IGB, que se traduce en un incremento de un sol en el peaje que hoy pagamos en la vía de evitamiento. Además, en enero del 2013 se firma el contrato con Odebrecht de Rutas de Lima en la gestión Villarán. Estamos hablando de que las dos empresas que están vinculadas a actos de corrupción firmaron contratos y adendas en la gestión Villarán. En el 2009 nosotros no teníamos conocimiento de qué cosa es lo que estaba sucediendo con esta constructora OAS. No se sabía de actos de corrupción. Nosotros hemos firmado un contrato equilibrado en el año 2013. Y si, como dice el señor Guerra García, estuvo mal diseñado, mal elaborado, entonces ellos tuvieron la oportunidad de que con la adenda 1 en el año 2013 corrijan lo que se tenía que corregir, y no lo hicieron, sino todo lo contrario, favorecieron a Línea Amarilla en plena época de revocatoria. Y hoy se sabe por boca del señor Barata que se contrata al señor Fabre para financiar la campaña del no. Nosotros no sabíamos en el 2009 cuáles eran las intenciones de la empresa constructora. Además, recordar, Nicolás, que en el año 2012 la gestión Villarán le autoriza la venta de OAS a Inbepar, cuando el nivel de ejecución de obras de Línea Amarilla no superaba ni el 5%, ni el 5% de la inversión, porque las obras comenzaron a construirse recién en el año 2012. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El señor Guerra García acaba de decir de que la Municipalidad de Lima ha autorizado la venta de Línea Amarilla de Inbepar a Vinci por $1.500 millones. Pero, ¿acaso el contrato de Rutas de Lima, que fue negociado en la gestión Villarán, no le permite a Rutas de Lima vender el 57% de Bruto? Lo que ustedes dicen que eso haya sido posible es responsabilidad de Susana Villarán también. Por supuesto, porque el contrato, a diferencia del contrato de Línea Amarilla, en el que sí se requiere la autorización expresa de la municipalidad para el tema de la venta y del cambio socioestratégico, en el contrato de Rutas de Lima, que la firma la gestión Villarán, no se necesita autorización del concedente para vender las acciones. La concesionaria ha vendido como ha querido, el precio que ha querido, sin tener la participación de la Municipalidad de Lima. Por eso el señor Guerra García miente al decir que la Municipalidad de Lima, la gestión del doctor Luis Castañeda Alonso, autorizó la venta a Brookfield. Eso es mentira. El contrato que se firma en el 2013 no prevé que la Municipalidad de Lima participe en el proceso de venta, ni siquiera requiere autorización expresa de la Municipalidad de Lima. El señor Guerra García miente al decir que el contrato de Rutas de Lima, que la gestión del doctor Castañeda autoriza la venta a Brookfield. Eso es falso.
Está muy clara la posición suya. Yo le agradezco mucho al señor Jaime Villafuerte, gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias por la llamada, muy gentil. Hasta luego. Sofía Gallegos está en Villa María del Triunfo, donde hoy día ha habido un operativo en la madrugada contra una red de corrupción impresionante. Es increíble que estamos discutiendo, ¿no?, de la corrupción no como una cosa del pasado, como algo que está ocurriendo en este momento en Villa María del Triunfo, ¿no? Una red de extorsión organizada desde la propia oficina del alcalde de la municipalidad de ese distrito. Adelante, Sofía. Gracias. Información en vivo. Continuamos en el distrito de Villa María del Triunfo, donde esta madrugada se realizó un mega operativo donde se llegaron a capturar exactamente a 25 que son los involucrados. Para 10 de ellos ya se ha ordenado una prisión preventiva, pero hemos llegado exactamente a la calle Mariscal Cáceres, esta zona más conocida como Los Colonos, donde justamente opera el burdel La Nene Segundo VIP. Estamos aquí con los vecinos, quienes se sienten exactamente preocupados, ellos atemorizados día a día y prácticamente encarcelados en sus casas desde las 3 de la tarde. ¿Por qué? Nos va a comentar una de las vecinas. Bienvenida, Roycitosa. Sí, buenos días. Nosotros somos vecinos de acá de Tablada y nos hemos visto sujetos a todo tipo de cambio en la zona, ya que se ha inaugurado este local con facilidades de la municipalidad. Quien fuera que dio la autorización, porque se dicen fue el anterior alcalde, fue este, ¿no? Pero llegan personas de mal vivir, llegan a todas horas, desde las 3 de la tarde, comienza este local a funcionar, en el cual ya casi no podemos ni salir. Lo más indignante es que si usted pasa, cualquier mujer que pasa ahí es confundida incluso hasta como una meretriz. Sí, así es. Bien, muchísimas gracias a una de las vecinas. Repetimos nuevamente, estamos exactamente en la calle Mariscal Cáceres, Villa María del Triunfo, más conocida como la zona Los Colonos. Informó Sofía Gallegos, exitosa noticia. Muchas gracias, Sofía. Lo increíble de esta red es que la municipalidad venía, clausuraba y luego, a cambio, por supuesto, de la comisión respectiva, le volvía a dar licencia para que opere, pero licencia encima tramposa, porque era una licencia falsificada, supuestamente otorgada, ¿no?, por gestiones anteriores de la municipalidad. Era una red increíble y además está... O sea, hasta el cementerio, en el cementerio había un operativo, porque hasta en el cementerio había corrupción. Es una cosa, pero para no creerlo. Pero esto se tiene que acabar. Es decir, tenemos un reto, porque no es solamente castigar a todos los que han sido parte de esta red de corrupción de la que estamos hablando en la constructora brasileña y de las otras que existen en el país, porque lamentablemente la corrupción nos atraviesa transversalmente, sino tenemos que vacunarnos contra estas autoridades que llegan a la gestión pública solamente para robar. Es la vía rápida para hacerse rico en el Perú, ¿no?, a punta del interés de los ciudadanos, a costa del interés de los ciudadanos. Denise Becerra está con nosotros, ella es experta en temas de corrupción y asociado a las corporaciones y a las empresas. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por tenerme. Inimaginable hasta hace muy poco tiempo lo que hemos visto en estas últimas horas, ¿no es cierto? A José Graña, Miro Quesada y a 4 importantísimos directivos del mundo empresarial, ¿no?, acusados de ser parte de una red de corrupción, 4 de ellos con prisión preventiva, 1 de ellos con detención domiciliaria. Increíble, pero yo creo que finalmente se está dando un cambio, ¿no? Finalmente hemos llegado a esta crisis en que estamos en un punto definitivo. O hacemos un cambio en el que todos tenemos que estar involucrados y en el que todos tenemos que cambiar la cultura corporativa y lo que hablabas ahorita, no solamente en las empresas, sino en los entes gubernamentales, en las municipalidades, o simplemente vamos a dejar que el Perú se hunda. En lo que va del año, solamente el tema del abajato ha significado un punto porcentual menos en el crecimiento del Perú. Eso significa que 150.000 peruanos no van a poder dejar de estar en el nivel de pobreza. Es impactante los resultados de esto. Entonces, sí tenemos que hacer el cambio. Y lo que yo propongo o venimos a proponer es finalmente incluir en las empresas y también en los gobiernos este concepto de compliance, que es ¿qué es compliance? Es un programa, es una herramienta de gestión que lo que incluye son estrategias y procedimientos que te van a dar una seguridad razonable
y las herramientas para que no se cometan irregularidades en la empresa. Claro, pero esto parte, o sea, el otro día alguna gente le pareció mal, a otros le pareció excesiva mi molestia en relación al tema de la conferencia anual de ejecutivos. Sí. O sea, estás en medio de una profunda crisis donde están metiendo a la cárcel a importantísimos dirigentes empresariales y la conferencia anual de ejecutivos no tiene ese como tema central, la corrupción y qué es lo que vamos a hacer para enfrentarla, incluyendo las cosas que tú propones. Exacto. Es decir, porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho el mensaje de Odebrecht que dice, perdón, Odebrecht erró, que fue un mensaje tremendo del 1 de diciembre del año 2016, que es el momento crítico donde Odebrecht acepta colaborar con la justicia, empieza a entregar información Se da el cambio, ¿no? y se da el cambio, pero uno de los digamos, declaraciones más importantes que hace Odebrecht es que esto no hay nada que justifique lo que hicimos. Es decir, no es que sí puede ser que los funcionarios son corruptos y si yo no pago comisiones no voy a poder hacer negocios con el Estado, participar en la obra pública. Mentira. No es cierto, eso no es admisible. Pero es que no solamente es que ese es el punto, Nicolás. Es el cambio de mentalidad. Es el hartazgo que tenemos que tener y que tenemos que demostrar. A mí me parece insólito que, por ejemplo, el gobierno, y no hablo de este gobierno, de los gobiernos anteriores y todo, que las empresas para contratar con el gobierno no se les exija el mínimo de procedimientos. Que no tengan un programa de cumplimiento, que es lo mínimo. El Perú está muy atrasado en ese sentido, porque, por ejemplo, en Estados Unidos esto es parte del ADN corporativo. Y gracias a que existen los programas de cumplimiento, es que se han destapado tantos escándalos. Hace poco, el de Wells Fargo, que era el top management, todos los ejecutivos, pusieron muchísima presión sobre los empleados en lo que eran las ventas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los empleados? Creaban cuentas ficticias y se les cobraba a estos clientes, les llevaban a cobrar mantenimiento de cuenta, lo que sea. Entonces, un empleado se cansó de esto porque obviamente sus resultados y su bono estaba atado a esta orden que le había dado la gerencia. ¿Qué hizo? Lo denunció y destapó la olla de grillos, porque tenía un programa de cumplimiento y tenía un procedimiento y tenía la herramienta para poder destapar esto. Para poder controlar esto. Claro. Claro, pero esto, es decir, lo que tiene es, si no partimos de que esto cambió realmente, ¿no es cierto? Realmente, o sea, que vamos a producir un cambio en relación a la corrupción y que esto debe suponer, en primer lugar, un compromiso para que haya justicia. Es decir, para que toda aquella gente que actuó de manera incorrecta sea castigada. Y eso creo que lo estamos empezando a ver. Antes no veíamos eso. Antes no hubiéramos visto lo que presenciamos el domingo en la madrugada. Yo creo que eso se está dando. Y de alguna manera el Poder Judicial está enviando este mensaje. Yo creo que ahora todos los gerentes generales, directores, van a pensar un poquito más antes de exponerse de esa manera, ¿no? Yo creo que eso sí va a cambiar. Pero lo que tú decías antes tiene mucha razón. Yo creo que son dos cosas las que hay que cambiar. Uno es la mentalidad de cambiar y de combatir la corrupción. Tenemos que tener conciencia o más conciencia de lo que nos está afectando la corrupción a los peruanos. Es lo que decía antes. 150.000 peruanos han perdido la oportunidad de dejar el nivel de pobreza exclusivamente por lavajato. No estamos considerando otros casos. Otros factores. Otros factores. Entonces, cuando el peruano se ponga de pie y diga, hasta acá llega la corrupción, es ahí donde tenemos los mecanismos. Pero tenemos que hacer como un efecto dominó. Yo creo que las empresas, el sector privado, tiene una gran responsabilidad en todo esto. Una gran responsabilidad. Y son los ejecutivos del CADE los que se tienen que poner las pilas y decir, a partir de hoy vamos a hacer este cambio. Porque en el momento que un ejecutivo, por ejemplo, o un gerente general, o un director diga, no voy a hacer más negocios con esta empresa porque esta empresa es de dudosa actividad, o no me está demostrando que tiene el programa de compliance que yo le estoy exigiendo. O no
o no voy a aceptar el pago de comisiones ilegales bajo ninguna forma y cuando alguien me la pida lo voy a denunciar públicamente y voy a ir a las autoridades en vez de decir hay que pasar por el aro porque si no me van a sacar. Entonces, exactamente, pero también tienes que tener los mecanismos para poder denunciar. ¿Me entiendes? Y no solamente, no darle el poder solamente a los gerentes para que puedan denunciar, pero está el segundo, el tercero, el cuarto que trabaja con ese gerente que está harto de las corrupciones porque se ve afectado y no tiene cómo denunciar a su jefe, porque tampoco va a perder el trabajo, porque tiene que alimentar a su familia. Pues eso supone un cambio. Ahora, hay una cosa increíble, ¿no? Que es ¿cómo es este tema de la ambición? O sea, tú ves a gente que es gente rica. Algunos de ellos creo que todos nacieron ricos. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, no necesitan hacer nada para ser ricos. Entonces, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el móvil? O sea, ya el desenfreno de la ambición, ¿qué es? Yo creo que va más allá del tema de la plata, ¿no? Es un tema más de poder. Yo creo que va por un tema más de poder, del decir yo puedo hacerlo, de yo tengo control. Obviamente a estos ejecutivos se les juzgará, se les probará, y quiero partir del principio de inocente hasta que se pruebe lo contrario. Claro. Pero lo que se ve en los temas de corrupción y lo que se han visto en los casos anteriores, que se han destapado también, es eso, ¿no? Es el decir, ese complejo de Dios, este narcisismo que llegamos a tener los seres humanos de decir, lo hago porque yo puedo. Ahora, tendrían que ocurrir cosas que lamentablemente no están ocurriendo, ¿no? Y porque yo creo que lo que ha pasado con Odebrecht, es decir, ha roto todo el circuito, porque en el momento que ellos hablan, y ellos hablan porque la justicia los atrapa, no es porque ya estaba, o sea, iba 19 años creo que era la sentencia para Marcelo Odebrecht. Ahí entendió que el asunto venía en serio y fue donde se produjo este cambio radical en la actitud de esta empresa, pero igual tiene algo de aleccionador. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que deberían seguir las empresas que han estado vinculadas a la corrupción, porque la verdad sobre ellos se va a saber. De todas maneras. O sea, están atrapados. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que ha hecho negocios con Odebrecht, con OAS, con Camargo Correa, que han recibido comisiones ilegales, que han estado involucrados en actos de corrupción y que sueñan que la información sobre ellos no va a salir. Sí, va a salir. Y este es el momento que tienen para confesar y actuar correctamente. Pero yo creo que lo van a hacer a la medida que se sientan cada vez más expuestos. Y regreso, no quiero ser repetitiva, pero regreso al tema de compliance. Es una herramienta que expone a la corrupción, que expone a las cabezas, que expone a los gerentes, tanto a los directores como al señor de la recepción. Cuando tú sabes que estás en un sistema, que trabajas en un sistema, en una empresa, en que si agarras un lapicero de más, alguien te puede ver y alguien lo va a decir, porque no va a estar de acuerdo, lo piensas 2 veces. Llevemos eso a gran escala. A gran escala. Claro. Obviamente, ¿no? Lo vas a pensar 2 veces. Y yo creo que el hecho de lo que estamos viendo, el cambio que estamos viendo, y que están habiendo consecuencias y que personas que pensamos que nunca iban a caer, están cayendo, y que tenemos ya 2 presidentes en la cárcel y que uno está investigado y uno está fugado, ya lo van a pensar mejor, porque a la hora que tú estás expuesto y a la hora que sabes que hay un procedimiento y un mecanismo que te puede hundir, lo vas a pensar. Pero yo creo que esto parte de, no sé, de todos asumir la responsabilidad que nos toca desde el lugar donde estemos para que esto cambie, ¿no? O sea, yo insistía mucho en un momento, cuando, increíble el tiempo que ha pasado ya, nos sentábamos acá con Jenny Vilcatoma y había la primavera anticorrupción porque empezaron a caer presos alcaldes corruptos y presidentes regionales corruptos. Y una cosa sobre la que insistíamos es que no hay que apagar los reflectores, que es lo que la prensa tiene que hacer, no apagar los reflectores, mantener la luz encendida. El problema es que lo que empiezas a ver es horroroso, que es lo que está pasando ahora, pero no la puedes apagar y no puedes sesgar la información en función de intereses ni políticos, ni de asociación a grupos económicos, ni... Es decir, estás pensando en el futuro del país, ¿no? Mira, Nicolás, todo cambio es difícil. Todo cambio es difícil y hay que exponerlo, caiga quien caiga. Obviamente que van a haber personas que de repente estén relacionadas a ti, a mí, que te dé pena, que no quieras, que no te conviene,
Pero bueno, hay que ponernos los pantalones, ¿no? Porque si no, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿En qué país estamos criando a nuestros hijos que el papá puede hacer cualquier cosa y no le pasó nada? Y además hay una señal bien importante. Uno de los temas que nosotros tratamos constantemente es el de la delincuencia. Pero la delincuencia, que ya dejó de ser un programa simplemente policial, sino se ha convertido en un programa social, por la cantidad de gente que está involucrada en actividades delictivas e ilegales, es el mensaje que viene de la clase política y de los líderes empresariales. O sea, si el señor Graña y Montero ha podido estar involucrado en un caso de corrupción multimillonario que ha perjudicado gravemente el interés del país, porque son los recursos para hacer hospitales, son recursos para hacer carreteras, son recursos para resolver los problemas del país, para darle educación a los chicos en el Perú. O sea, un mocoso de 16, 17 años, o sea, ¿por qué va a tener que actuar correctamente? ¿Por qué va a tener que cumplir él la ley? ¿Por qué la ley sí va a funcionar para él y él sí está obligado a ser respetuoso de la ley? Cuando los políticos, los gobernantes y los grandes empresarios no la cumplen. Claro, pero por eso es que necesitamos dos cosas paralelas. Uno, lo que está pasando ahora, que es la consecuencia y el castigo, y lo otro es el mecanismo para exponer estas cosas y que te lo haga difícil. Denise Becerra ha estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Gracias, Nicolás. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Qué manía de ponerle nombres, ¿no? Los topos de Lima Sur. Era la red de corrupción montada en la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Una red increíble de extorsión y hemos recibido montones de denuncias y se está haciendo lo que había que hacerse, ¿no? Hace rato, ahí y en otros distritos, porque eso sigue ocurriendo en montones de lugares en el Perú. Montones de lugares. Hay que meter presos a todos estos delincuentes, ¿no? Que están usando la función pública como un camino para enriquecerse ilícitamente a costa del interés de la gente. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador, Condominio Resort Asia Soleil. Redescubre Asia, ven y disfruta de todas las comodidades que te ofrece Anderson Grupo Inmobiliario. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 con financiamiento de acuerdo a tus posibilidades. Llama al teléfono 383-6863, repito, 383-6863 o al celular 933-320335. 933-320335 para obtener más información. Recuerda, los financiamientos son de acuerdo a tus posibilidades. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Está con nosotros José Francisco Quispe Farro, ex consejero regional de Loreto y uno de los hombres que encabezó la lucha contra la red de corrupción de esta región. Bienvenido. Después de tiempo nos reencontramos. Sí, muy amable, Nicolás. La verdad que me siento muy agradecido y expreso como ciudadano de la sociedad loretana mi agradecimiento por esta tribuna que hoy día me ofreces. Te hemos invitado, José Francisco, porque yo recuerdo que tú decías en determinado momento que las redes de corrupción que habían en ese momento en que discutíamos la corrupción en los gobiernos locales y regionales, era imposible que operaran sin un mecanismo de enganche con los ministerios y por lo tanto con las altas esferas del poder y de la administración pública. Y tú hablabas directamente del Ministerio de Economía y acaba de ocurrir que un importantísimo funcionario del Ministerio de Economía, de apellido Coveñas, ¿no es cierto? Valentín Coveñas. Valentín Coveñas ha sido destituido del cargo y es objeto de, ¿no? O es parte de una investigación sobre sus vinculaciones con las redes de corrupción, para empezar en el caso del Cusco, ¿no? Me trae el recuerdo de algo que sucedió iniciándose la gestión del gobierno regional. Me nombraron presidente de la comisión para que se investigara el tema del tren y del alcantarillado. Del tren fantasma, como le dicen. ¿No? Y que tuvo tanta publicidad en su momento. Y pude detectar a través de la documentación correspondiente hechos que vinculaban al gobierno regional de aquel entonces con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Economía. Porque no era posible, por ejemplo, que una obra que había sido manejada administrativamente por varios meses para que la aprobaran por 421 millones y pico, de un momento a otro los quienes se presentaron a la licitación dijeran, no, nosotros queremos que no sea 421, sino 521, o sea, 100 millones más.
Y yo le decía, bueno, si van a ser los licitadores quienes van a poner el precio de la obra, entonces ¿para qué tanta macana en el MEB y en vivienda? Mejor que sienten a los licitadores y que digan cuánto quiere que cueste la obra. Pero ¿quién era el complaciente estamento de gobierno que daba ese visto bueno o se hacía la vista gorda? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y obviamente que estamos hablando de un solo personaje, porque hay varios, pero Valentín Coveñas Aquino, lo he señalado en la Comisión de Fiscalización. Obviamente había mucho temor de señalar a las vacas gordas del Ministerio de Economía y Finanzas que están metidos en este negociado. Hay varios, yo pienso que solamente uno. Y me llamó la atención de este señor porque en agosto del año 2012, en tiempo récord le aprobaron un desembolso de 30 millones con decreto supremo al señor Vázquez Valera, atendiendo un oficio de 4 hojas que él pidió el día 28 de agosto, el 30 feriado, 29 feriado y el 29 ya estaba listo en el peruano el decreto supremo desembolsándole 30 de 48 millones que él pedía y la empresa china no sabía nada, la supervisora no sabía nada del petitorio. ¿Quién era el complaciente el sistema que agilizaba los desembolsos? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, pero estamos hablando, es decir, ha sido destituido recién, ¿no es cierto? Es decir, en noviembre del año 2017. Y tú me estás hablando de cosas que ocurrieron hace 5 o 6 años, de hechos que ocurrieron hace 5 y o no 6 solamente años. Con Loreto. Entonces estamos hablando que otras cosas más se van a detectar. Estamos hablando solamente de la región Loreto. Sabe Dios qué otras cosas se habrán ocurrido en otras partes del Perú. El año pasado, te decía Lucar, tuve la suerte de estar como asesor en el Congreso hasta el mes de julio del año pasado. Y en el comedor, cuando me sentaba con algunos alcaldes del interior del Perú, me contaban con pelos y señales, y yo he tomado nota obviamente, de la red de funcionarios que internamente condicionan hasta la aprobación del proyecto para que no lo objete nadie. Y posteriormente, cuando le asignan el marco presupuestal, hasta le imponen las empresas o el consorcio que va a llevar a cabo la obra. Y el 3% que le pedían el Ministerio de Economía y Finanzas ya no es el 3%, era el 5%. Y le pedían de comisión para poder soltar los recursos para hacer las obras de los municipios. A la unidad ejecutora. Y los alcaldes, en términos de consuelo, decían, bueno, pues no importa que la plata venga capadita, ¿no? Pero ya que venga la platita, decían algunos alcaldes, ¿no? Pero yo tomaba nota diligentemente y yo esto lo he dejado por escrito en la Comisión de Fiscalización que presidía en aquel entonces el doctor Rondón Fudinaga. Ahora, justo ha estado con nosotros hace un ratito Denise Becerra hablando sobre la necesidad de crear mecanismos que te permitan controlar la corrupción, por ejemplo, en las empresas privadas, ¿no es cierto? Que tú tengas mecanismos para enfrentarlo, pero esto tiene que ocurrir en primer lugar en el aparato del Estado. Es decir, ¿por qué un alcalde que viene porque requiere recursos para su obra, si no pasa por el aro no va a tener los recursos? Y si denuncia, peor, se friega, ¿no es cierto? Así es. Porque le cortan el caño y se acabó. Por eso es necesario que una bancada parlamentaria o algún parlamentario que tenga los pantalones bien puestos le ponga el cascabel al gato. Particularmente como ciudadano y como ex autoridad regional, creo que el tema está en el Ministerio de Economía y Finanzas, por una sencilla razón. La cartera ministerial que da de baja o da de altas a las unidades ejecutoras. Y al señor Vázquez Valera le aprobaron la creación de una unidad ejecutora justo para este problemón que tiene Loreto. Tiene una deuda hasta el año 2027 para una obra que no va a servir absolutamente para nada. Fue creado en forma... Es el alcantarillado, que es un escándalo. Todo Loreto tiene que pagar además, toda la región, hasta el año 2027 por una obra mal hecha. Exacto. Y ahí tienes, por ejemplo, una unidad ejecutora que si lo vemos con lupa fue irregularmente dada de alta por el Ministerio de Economía y Finanzas. Economía y Finanzas tiene bajo su control al OCE, a la Superintendencia de Banca y Seguro, a la SUNAT, transfiere los montos presupuestales para la obra pública en todo el Perú. Es decir, claro, el poder que tiene... Claro, uno no resulta razonable, por ejemplo, que en el caso de Ancash, donde se destinaban recursos, las obras no se hacían, ¿no es cierto? Había denuncias de corrupción y el Ministerio de Economía seguía soltando recursos. Y seguía soltando recursos, y seguía soltando. Era una cosa increíble, ¿no? Bueno. Era para no creer cómo es posible que puedas actuar de esa manera con un gobierno regional que debería ser objeto de investigación en determinado momento. Te
tengo ahí documentos de respuesta de varios funcionarios con tonos amenazantes cuando estaba en gestión, indicándome de que mis apreciaciones podían ser pasibles de una denuncia penal. Uy, qué miedo, decía yo, ¿no? Ojalá que me denuncien para ahondar en detalle lo que yo ya tenía comprobadamente en archivo. Pero nunca se atrevieron a denunciarme porque obviamente sabían que a la hora que se estableciera una carpeta fiscal y viniera la investigación en detalle, era obvio que iba a poner en evidencia todo aquello que iba contra la norma que daba el propio MEF. Por ejemplo, ¿cómo vas a registrar incrementos de obra después del plazo que te dicta la propia norma que da el propio MEF? ¿No? Entonces decían, mire, acá ha habido un incremento de más de 300 millones, pero recién los ha registrado. O sea, al final, el que tenía la culpa era la unidad ejecutora, en este caso PIC, del gobierno regional, por haber reportado tardíamente lo que debió hacerlo de acuerdo a la norma mucho antes. Pero ¿quién desembolsaba el dinero? El MEF, pues entonces obviamente que había complicidad en el MEF. El MEF para mí es el ministerio que debe ser reestructurado en el más inmediato plazo posible, ahora que se vive un hálito de justicia social embalsada en la sociedad que está viendo los últimos acontecimientos con asombro, ¿no? Ver, digamos, la flor innata de la derecha peruana entre rejas. Creemos de que esto no se debe acabar. Ojalá hubieran 4 o 6 jueces carguancho que pusieran orden en el país y un ministerio público que realmente haga que la justicia sea recta, como dice su mandato constitucional. Si eso no sucede, señor Lucar, mal haríamos en esperar que esto sea sostenible. Por ejemplo, ojalá que todo lo que se está viendo llegue a buen puerto, es decir, que se haga justicia, porque al final cuando hay corrupción, ese dinero se le roba al sueño a varias generaciones. La realización de proyectos importantes que ya no son para nosotros, que ya tenemos nuestra tarea cumplida en este mundo, sino de aquellos jóvenes que esperan realizar el sueño, su proyecto de vida dentro de su propio país, dentro de su propia jurisdicción, y que lamentablemente por este robo sistemático casi legalizado en el Perú no se puede llevar a cabo. Yo quisiera aprovechar que estás acá. Estamos con José Francisco Quispe Farro. Él ha sido consejero regional en Loreto y fue una de las personas que se enfrentó a Iván Vázquez Valera cuando era presidente regional y que denunció la red de corrupción en esta región de una manera muy valiente. Pero yo quería aprovechar que estás acá porque tú has estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, ¿no es cierto? Que es una institución que en su momento fue fundada como el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? El CAEM fue en su momento, fundada por el general Marín, ¿no? El general Marín. Que se convirtió, no sé, en una especie de espacio para la reflexión sobre los grandes problemas nacionales, un punto de encuentro para militares, políticos, empresarios, investigadores, analistas, ¿no es cierto? Y que ya tiene orden de defunción, ¿no? No entiendo por qué esa decisión, por qué disolver una institución que ha sido tan valiosa, ¿no? Sigue siendo valiosa, señor Lucar. Mire, yo he venido a Lima desde el 17 de julio para sustentar mi tesis, hacer mi curso de actualización, para sustentar mi grado de maestro que me exige la ley. Y me he podido dar con la ingrata sorpresa de que a los 15 días de haber asumido el cargo de la gestión actual, con Zavala a la cabeza como presidente del Consejo de Ministros, sacaron un decreto supremo, el 061, que increíblemente lo disuelve al CAEN normativamente. El CAEN siempre estuvo adscrito a defensa y bajo esa situación el Congreso de la República le dio su propia ley de creación. La ley orgánica de universidades también lo reconoce como escuela de posgrado especializada en todo lo que es estudios de seguridad, desarrollo y defensa nacional por excelencia. De tal manera que todos, militares, policías, altos funcionarios, embajadores, consulados, concurren al CAEN para estudiar la situación del país en el contexto latinoamericano y mundial. 3 especialidades: desarrollo, defensa y seguridad. Lamentablemente, en el gobierno de Humala lo pasaron adscrito en su misma condición a la PCM. Y terminando la gestión de Humala lo vuelven a mandar a defensa, pero ya no como adscrito, sino como absorbido, desconociendo la propia ley de creación que tiene el Centro de Altos Estudios Nacionales, el reconocimiento que tiene como escuela de posgrado
en la ley orgánica de universidades y el reconocimiento que le da la SUNEDO para emitir los grados de doctor y magíster. Entonces, he presentado algunos documentos, una comisión que está, donde está el coronel Humberto Zabaleta y varios otros doctores que hemos formado una comisión voluntariamente como egresados y como partícipes de esta situación, y le hemos pedido documentadamente a la señora Luz Salgado, que es caemista, al presidente de la Comisión de Defensa, al congresista Velázquez Quequén, que actúen lo más pronto, porque lamentablemente el CAEN está en una situación extremadamente caótica en este momento, debido a que está descabezado, porque un decreto supremo prácticamente ha desconocido lo que ha dado el Congreso de la República, creando la Escuela de Posgrado Nacional, que tiene un reconocimiento pues fuera de la frontera del Perú, y que lamentablemente en este momento está en una situación administrativa, económica y académica sumamente grave. Yo creo que este tema se tiene que corregir lo más pronto. Yo he cursado documentos, no solamente yo, sino otros colegas, al Congreso de la República, y esperemos que esto se solucione en el más breve plazo. Muchas gracias a José Francisco Quispe Farro, ex consejero regional de Loreto, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Mira, yo no quería retirarme, Lucas, sin expresarte el agradecimiento del pueblo de Loreto por el apoyo que nos ha brindado siempre la prensa nacional y que hoy día sale a la luz, ¿no? El tema del señor Valentín Gobeñas Aquino, espero que sea solamente la punta del iceberg, que vaya en dominó en los próximos días. No te olvide usted que una hija de este señor estuvo trabajando en las empresas del empresario que hizo esta desastrosa obra en Quitos. Me refiero al señor Werner Saúl Guevara Vargas. Él tenía en sus planillas a la señorita, a la hija de Gobeñas Aquino. Y ahí estaba el nexo, que incluso me amenazaron de que me iban a querellar, ¿no? Y me querelló Werner Guevara. Me querelló por 1 millón de soles. Tuve que venir, a usted también lo implicaron. Sí, a mí también. Al señor Roger Taricuarima. Yo también estuve. A usted lo sacaron porque obviamente como comunicador usted solamente ponía en escena a los partícipes. Y terminó la querella, obviamente me tuvieron que absolver porque no encontraban fundamento para proseguir con la causa. Muchas gracias una vez más. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo, para hablar del escándalo que ha destapado esta madrugada el operativo, donde se ha dictado orden de detención contra 10 personas. Hay una investigación que incluye a más de 24, por lo que entiendo, incluyendo al propio alcalde, que es objeto de investigación. Su hermano ya está detenido, por lo que sé, pero vamos a tener más información sobre estos hechos increíbles que han ocurrido en Villa María del Triunfo, donde el municipio se convirtió en una maquinaria de extorsión y de corrupción. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador, Condominio Resort Asia Soleil. Redescubre Asia, ven y disfruta de todas las comodidades que te ofrece Anderson Grupo Inmobiliario. Departamentos flat y duplex desde $87,900 con un financiamiento de acuerdo a tus posibilidades. Para más información, llama al teléfono 383-6863. Repito, 383-6863 o al celular 933-320335. 933-320335. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Sofía está en Villa María. Adelante, por favor, Sofía Gallegos. Gracias, información en vivo. Desde muy temprano continuamos nosotros en los exteriores de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y nos acompaña en estos momentos el señor Geo Ventura Medrano, presidente de Frente de Defensa de Villa María del Triunfo, quien denuncia ya acabar justamente con atentar contra los humildes bolsillos de los vecinos, y esto justamente por los cobros indebidos de multas. ¿Cómo está, señor? Bienvenido a Reéxitos. Buenos días, señores de Exitosa Periodista, buenos días. Nosotros, los villamarianos, el Frente de Defensa, al cual yo represento, mi nombre es Geo Ventura Medrano, venimos denunciando esta gestión y exigiéndoles esta gestión que derogue 3 ordenanzas que se han hecho, se han aprobado en sesión de consejo. ¿En qué consisten esas 3 ordenanzas rápidamente? El RAS y el quiz, que es 586 multas a los vecinos villamarianos, multas que son traídas, esa plana de multas son traídas de otros distritos, de otras realidades. Si no tienes tu vereda, tú te la construyes
Por eso te aplican 20.000 soles de multa. Si tu casa no está pintada ni tarrajeada, 4.000 soles de multa. Y así son 586 multas que atentan contra los humildes bolsillos villamarianos. Y la otra ordenanza que se hizo el 24 de noviembre es de los espacios públicos para el comercio informal. De un plumazo ha desconocido al 95% de los comerciantes, de los hijos villamarianos que toman la calle para sobrevivir con dignidad. ¿Esto qué quiere decir? Villa María del Triunfo, amigos de Exitosa, amigos del pueblo de Perú, Villa María del Triunfo es una de las zonas más pobres de Lima Metropolitana. Bien, muchísimas gracias al señor Medrano. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. La gente está indignada. Bueno, hace rato que la gente estaba indignada en Villa María del Triunfo, pero están pasando cosas importantes, ¿no es cierto? Está con nosotros Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, por invitarme a tu programa. Estamos todos los villamarianos en este momento indignados por el actuar de este alcalde con el hermano y la banda, ¿no?, delincuencial que venían atropellando a los vecinos villamarianos, a los comerciantes. Son personas humildes, Nicolás, que se ganan la vida con el comercio día a día, y no puede ser que estas personas les pidan cupos a diarios, a los madereros, a todas las personas que tienen el comercio. Negocios, claro. Negocio. Porque nosotros hemos recogido y las hemos puesto acá en Exitosa montones de denuncias, pero es asombroso porque no había prácticamente, actividad relacionada con la municipalidad que no estuviera, ¿no es cierto?, con el requisito de la coima. Es decir, te multaban por cualquier cosa y para librarte de la multa tenías que coimear a alguien. Así es. ¿No es cierto? Se convirtió en una práctica así. Así es, Nicolás. Lo que sucede es que los vecinos tenían temor. Vamos a remontarnos hacia atrás un poco, en la cual el anterior alcalde también tenía esta mafia enquistada ya en el distrito con el hermano, y están metidos en tráfico de terreno, y ya sabemos, sabemos que todos los villamarianos, y noticia que ha fallecido, lo han matado al hermano. Entonces, realmente esto es un caso ya indignante de que la Contraloría General de la República tiene que intervenir el municipio ahora mismo. Y no es posible que los procuradores sigan dependiendo de la autoridad. Silvia, tú te refieres a los funcionarios de control que son pagados todavía ¿no es cierto?, por la municipalidad, entonces tienen una dependencia directa. Así es. ¿No? Pese a que formalmente se supone que tienen que rendir cuentas a la Contraloría y, ¿no es cierto?, y supervisar e intervenir en todas las adquisiciones y en todas las actividades de la municipalidad, pero no ocurre, ¿no? Así es, la Contraloría hoy en día es muy, muy débil, solamente describe el problema y dice cuánto dinero hemos perdido por corrupción en todo el país, alrededor de 12.000 millones. Describe el problema, pero no denuncia y no llegan realmente a capturar o se les vea en las cárceles a estas malas autoridades que están haciendo malas prácticas en diferentes municipios. Más aún que ya ahora estamos cerca ya a elecciones y tenemos que pedirle al fiscal de la Nación, al señor también, al señor a los representantes del Poder Judicial, en la cual deben poner sus ojos ahora en los gobiernos regionales y locales, Nicolás. Y ellos pueden actuar, especialmente la Fiscalía, con noticias periodísticas de ustedes. A una sola investigación deberían abrir sus ojos, investigar a los fiscales. ¿Qué está pasando en el Perú? Entonces se habla de corrupción, no solamente hoy en día, ya sabemos que nadie tiene corona, Nicolás. Que caiga quien caiga. Todos los que hemos sido autoridades debemos ser sujetos a investigaciones, siempre. Ahora, este señor Chilingano, Ángel Chilingano, que era el alcalde, o sea, ¿cómo así fue electo? O sea, ¿por qué partido participó? Porque eso también es importante saberlo, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué está ahí? Bueno, acá existen culpables los partidos políticos. Por Solidaridad Nacional ha sido elegido el señor Palomino, el alcalde anterior, y luego al vacarlo, al señor Palomino,
el señor le toca ascender como alcalde, ¿no? ¿Y él era del mismo partido? ¿Era de por el mismo partido han salido elegidos. Incluso, Nicolás, recordemos que en febrero de este año ha salido un audio donde este señor, que es el actual alcalde, conjuntamente con sus hermanos y un regidor ahí dentro de este grupo, ya había indicios de que ya se estaban preparando cómo van a hacer todos sus actos de corrupción. Y nadie ha dicho nada. Ha salido por Canal 9, no recuerdo, los medios de comunicación. Ha sido a voz populi esto. Y resulta que se han demorado las autoridades para actuar. Realmente ahora me llama la atención que la jueza no ha detenido al alcalde. El alcalde, claro que sabe de esto, es el hermano. Todos los señores que trabajan en la municipalidad sabían que este señor era el hombre, el mandamás, con esta señora Ivonne en fiscalización, ¿no? Y este gerente también, que ahora hay otro gerente que estaba anteriormente en fiscalización, ahora está en Villa El Salvador. Ojo, un llamado a los vecinos de Villa El Salvador que también investiguen en su comuna porque este señor se fue a trabajar al otro distrito. Y está sucediendo cosas raras últimamente, Nicolás, que hoy en día los vecinos tienen el temor porque no se sienten, vamos a decir, apoyados por la autoridad. Y saludo al ministro del Interior, pero he visto hoy en día un ministro del Interior fuerte, pero no solamente tiene que ser con Villa María, tiene que ser con otros distritos en todo el Perú, porque esta mafia enquistada en los municipios y en los gobiernos regionales está hace mucho tiempo, porque tienen 4, 8, 12 años. Hay alcaldes, Nicolás, que tienen que investigar ustedes también los periodistas, en la cual tienen constantemente las mismas empresas que ganan las obras en todo su periodo. 73 millones de soles en 5, en 6 años, las mismas empresas que van ganando las obras para hacer las pistas y las veredas. Realmente esto es indignante. Hago un llamado al señor Duberlí, que por favor ayude, se ponga en contacto con la sede del Poder Judicial de Lima Sur y que revise este caso especialmente de Villa María. Y pido al fiscal de la Nación, al señor Pablo Sánchez, que también se ponga la camiseta y que nos ayude en el caso de Villa María para llegar a capturar a todas estas personas y que trabajen también conjuntamente con la Policía Nacional. Es el trinomio que debe funcionar, Nicolás, para de una vez capturar a estos sinvergüenzas infelices que le roban el dinero a los vecinos y a los buenos vecinos de Villa María. Yo insisto en la interrogante esta, Silvia, de por qué se elige esta calidad de autoridades. O sea, ¿cómo es posible que tengas autoridades de estas características, ¿no es cierto? Porque esto es increíble, pues es una organización criminal, ¿no es cierto? Lo que hace que se apoderó simplemente de la municipalidad, pero lo sorprendente es que la gente votó por pero acá hay un responsable, Nicolás, acá hay un responsable. Solidaridad Nacional con el señor que era su secretario, el señor Luna, él es el gran responsable acá. Hay un responsable que, como los partidos políticos hoy en día no están fortalecidos, Nicolás, entonces, que eligen a dedo y no hay un filtro para chequear si tienen denuncia, cuáles son sus antecedentes de estas personas y los ponen, y ese es el voto de arrastre. Porque Castañeda en ese momento, recuerda de que me ganó la elección este alcalde por un 2%, y ese es el voto de arrastre. ¿Y por qué viene el voto de arrastre? Justamente porque los villamarianos tienen que tomar más conciencia con el voto, saber investigar quiénes son los candidatos y no solamente dejarse llevar por el candidato de Lima, porque ellos no conocían al señor Palomino en Villa María y conocían solamente al alcalde de Lima, en este caso que era el doctor Castañeda, y votaban por los dos sols. Entonces, como tú dices, la obligación acá de las organizaciones políticas de saber a quiénes están poniendo. Escúchame, en otra escala ocurre en el Congreso, ¿no? Así es. Con partidos supuestamente tan bien organizados como Fuerza Popular, porque uno de los méritos que se atribuye Keiko Fujimori a sí misma es el haber organizado un partido. Pero resulta que ese partido ha llevado al Congreso a gente que ha falsificado información sobre sus estudios, o gente involucrada, ¿no es cierto?, en una serie de hechos absolutamente reprobables. Entonces, el tema es cómo seleccionas a la gente. No hay un filtro, no hay un filtro. Entonces, ese filtro debería de ser de que los partidos políticos ahora, por eso se está hablando ahora con esta reforma electoral, con esta ley que ha sacado el Congreso, yo veo, en vez de mejorar, Nicolás, están empeorando. Hoy en día
se va a tener varios alcaldes golondrinos. Eso será materia de otra entrevista más adelante, Nicolás, porque yo sí estoy muy preocupada. Hoy en día estos alcaldes, la plata de una comuna se lo van a llevar en estos momentos, ya están empezando a hacer sus campañas en otros distritos. Estamos hablando de que pueden postular, ya no solamente es el domicilio múltiple, también ahora han sacado nuevas normas, el lugar de nacimiento. Se supone que el alcalde se elige al mejor vecino que vive en el distrito y no al vecino que no tiene pues conocimiento de la realidad. Ahora los gobernadores les han flexibilizado, ya no son 3 años los que puedan tener el domicilio, ¿no? Ahora son 2. ¿Tú te refieres a qué? ¿Al rumor de que el actual alcalde de Villa El Salvador sería candidato a alcalde de Villa María? No necesariamente me refiero a él, me refiero en general, porque se está escuchando rumores de que varios alcaldes se van a ir de un distrito a otro, Nicolás. Y esto, ya están empezando a armar sus movimientos, porque ahora los movimientos políticos van a poder postular por última vez. Entonces están pagando 10 soles, yo he visto en varios distritos, 10 soles, y están comprando prácticamente a los vecinos, que no se dejen sorprender. Entonces realmente es una red de corrupción y se tienen que intervenir las municipalidades que tienen ya sospechas e indicios de corrupción. Se tiene que investigar. Antes de seguir adelante, porque quisiera que comentemos sobre este tema de que se ha solicitado orden de detención contra 24 personas, pero al final entiendo que han sido detenidas 10 de ellas, ¿no es cierto? Pero Judy, está Judy Rodríguez con nosotros con la opinión de la gente en las redes sociales, precisamente sobre este tema, sobre la detención de esta red de corrupción en el municipio de Villa María del Triunfo. Adelante, Judy. ¿Cómo estás, Nicolás? Tristemente ha sido la noticia del día, ¿no? Y vamos a revisar los comentarios de Edwin Alessandro, a ver, en el Twitter. Y la Contraloría se pregunta, sí, pues no, bien, gracias, dice. ¿Deberían ir a la cárcel estos políticos? Bueno, los califica de otra manera, pero vamos a llamarlos así. ¿Cuántos municipios estarán llenos, dice, de corruptos? Una vergüenza de gobernantes que dan, pues, vergüenza. Iván González nos dice, las instituciones en el país están pintadas. Sus fiscalizadores son CAS o Servir, que probablemente no ven nada extraño. ¿Por qué? ¿Porque reciben billete? Se pregunta Iván González. Por otro lado, ¿qué nos dice JC? A ver, nuestro tuitero peruano dice, son varios los distritos cuyos gobernantes son más sucios que las calles, dice. Ellos mismos ni siquiera limpian sus escritorios, vamos a decir así el comentario de JC. Y efectivamente, pues uno de los problemas de los distritos es la basura en las calles, y él hace pues una comparación con los hechos de corrupción. José Sánchez nos dice, si eliminamos los aportes de privados a las campañas políticas, nos evitaríamos que los corruptos lleguen al poder. César Castillo opina, ¿y para cuándo? Dice el hijo del alcalde de La Victoria, también ese distrito bastante cuestionado con el cobro de cupos, ¿no? En el Emporio de Gamarra. Y Cristian Flores nos dice que los metan a la cárcel de frente a esos sujetos. Son las opiniones en nuestras redes sociales, Nicolás. Sí, pues eso de La Victoria es cierto, ¿no? Porque hace rato que hay denuncias que hemos escuchado. Y parece que nada pasa, ¿no? Y no llega a ocurrir lo que debería ocurrir, ¿no? Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Vamos a escuchar uno de los audios el actual alcalde, que ahora está siendo procesado, porque ahora es parte de esta investigación. No ha sido detenido, pero es parte de la investigación. Escuchemos uno de los audios que son precisamente de este caso y lo que él decía cuando él era teniente alcalde. Así es. ¿No es cierto? Sí. Vamos a escuchar, adelante. Con esos $150,000 ya tu hermano asumiría. ¿La fecha que me está? Está asumiendo la alcaldía. La fecha que me está. Sin ningún problema. Ya. Lo que pasa es que este proyecto yo lo he trabajado este proyecto, el hermano, hace el año pasado. Ya. O sea, es una historia bien larga. Claro. Solo le diré que el que se metió en la política, que hizo inversiones fuertes, soy yo. Ya. Y mi hermano me representa en el cargo que está porque yo no podía ingresar. Ya. Las inversiones, los gastos, las conexiones, la amistad con el alcalde es mi cosa. ¿Y qué monto me dijiste que ya habías invertido hasta ahora? ¿$500,000? ¿$500,000 de dólares? No, soles. $500,000 de soles, sí. Es lo que hasta ahora está. Y por eso es que ustedes quieren recuperar pues todo eso. Rápido. Porque el proceso me lo va a mandar hasta marzo. Y
porque ya lo quiere sacar, ya, no quiere esperar más. ¿Y a quién tienes en el Jurado Nacional de Elecciones? No se lo voy a poder decir. No, claro. Pero claro. sí tenemos Pero a los vocales, a los que firman. a las personas indicadas adentro que toman las decisiones. Qué bueno, qué bueno. Y ellos, así como nosotros, usted sabe que ellos pues tienen amigos, ¿no? Cada quien busca su beneficio, ¿no? Pero se respeta mucho los acuerdos. Hasta ahora se ha respetado todos los acuerdos que hemos tenido. Hasta ahora. Se ha demostrado la seriedad en el caso. Y esos 150.000 para esa inversión. Es justamente para que se siga respetando los acuerdos. De la seriedad en cuenta. Sí, pues así es el sistema, ¿no? Eso que han escuchado es increíble. Le está pidiendo 150.000 soles, además dice que está golpeado porque tiene que recuperar plata que están invirtiendo. Y escúcheme, que no es la primera vez que se habla de esto, que el tema de las vacancias de alcalde, ¿no? Están pasando cosas raras hace rato en el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a este tema, que es otro tema que hay que investigar porque es... Qué cosa increíble. O sea, esto es una evidencia más que suficiente para meter preso a este hombre. Claro, Nicolás. Pero esto yo no pasó entiendo por qué. en febrero de este año. Claro, Nicolás. pero. Y no se hizo nada. Esa grabación es de octubre del año pasado, según me dice nuestro director, y se publicó en febrero. ¿No es cierto? Pero la grabación fue. Entonces, lo increíble de esto es que acá hay dos temas bien graves, que le está cobrando a un empresario, ¿no? Una comisión para darle un terreno para un centro comercial, o sea, para darle las licencias, y por otro lado está dando indicios sobre una red de corrupción en el Jurado Nacional de Elecciones para el tema de las vacancias. Entonces, ahora, la doctora Katia Jessica Cabanillas es la que ha resuelto la solicitud del Ministerio Público, donde pedían la detención de este alcalde. ¡Oh, sorpresa! Pero lo que dice la jueza que la fiscalía no le entregó argumentos suficientes o la sustentación suficiente para esta detención. Yo escuché al ministro del Interior, Nicolás, decir de que ellos tienen 6 meses de investigación con escuchas, con grabaciones, y esas son evidencias y pruebas para que la jueza en su momento ha debido tomar conocimiento. Estamos en la línea con el doctor Marco Serna Bazán. Tenemos en la línea al doctor Marco Serna. Él es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Así es. Doctor Serna, muy buenos días. Buenos días, amigo Lucas. Siempre encantado de poder conversar con usted. Sí, lo que nos preocupa en relación a este caso puntualmente es la situación del alcalde Fortunato del CEN Chilingano, porque acabamos de pasar nosotros el video que se hizo público en el mes de febrero y que corresponde a una grabación realizada por un empresario que estaba siendo extorsionado por el alcalde. Entiendo que no solamente existe la grabación del video, existe el testimonio del empresario, aparte de otras evidencias. ¿Por qué no está detenido el alcalde Villa María del Triunfo si fue solicitada su prisión preventiva? A ver, el hecho que usted menciona es un hecho que está formalizado y tengo entendido yo que ese hecho es investigado por otra dependencia jurisdiccional, no corresponde a la Corte Superior. No es parte de este proceso. No es parte de esta investigación de la que estamos conversando. La investigación que nos convoca, amigo Lucar, se refiere a una serie de actos extorsivos, de corrupción de funcionarios, de cohecho, concusión y colusión, en agravio de una serie de establecimientos comerciales en este ámbito territorial. Son discotecas, son restaurantes que han sido objeto de una serie de actos extorsivos. Esa es la investigación preliminar que nos ocupa. Y eso justamente justificó que la Fiscalía haga un pedido de detención preliminar judicial contra 24 personas, entre diversos funcionarios y particulares de este distrito de Villa María del Triunfo. La doctora Cabanillas, evaluando los elementos del juicio aportados por la Fiscalía, ha resuelto dictar contra 10 de ellos detención preliminar judicial. Contra 14 de ellos, entiendo yo, la jueza, dentro de la independencia y objetividad que ella tiene, consideraba que no existían específicamente los elementos de juicio en relación de los hechos que estamos hablando.
y entonces consideró no dictar la medida de detención preliminar judicial contra 14 de ellos. Pero junto a la medida de detención preliminar judicial dictada contra 10, también ha ordenado una serie de medidas destinadas a asegurar los indicios y las pruebas que existen con relación a estos delitos que han sido denunciados. La jueza ha ordenado el allanamiento y descerraje de una serie de dependencias municipales, ha ordenado también la incautación de toda la documentación que tenga vinculación con estos hechos dentro de estas dependencias municipales y también de domicilios particulares. Entonces, es un conjunto de medidas que han sido dictadas por las juezas, todas en el contexto de una investigación preliminar. Eso no obsta para que una vez que concluya el periodo de investigación preliminar de 10 días, al cabo de esos 10 días, reuniendo los mayores elementos de juicio, entiendo yo que oportunamente se tendrá que evaluar por la Fiscalía y el juzgado competente de ese momento qué tipo de medida cautelar habría que dictar. Hay una serie de posibilidades en ese escenario y no se descarta, por cierto, que se pueda eventualmente, si así lo considera y el fiscal y el juez, una prisión preventiva, que es diferente de lo que ahora ha dictado la jueza. Ahora la jueza ha dictado detención preliminar judicial en el contexto de esta investigación preliminar. De acuerdo, está muy claro. Yo le agradezco mucho al doctor Marco Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por atendernos. Muy gentil. Muchas gracias, señor Lucar. Buenos días. Muchas Nicolás, gracias. Sí, tenemos que terminar, Silvia. Ya, Nicolás, sí. Este Palacio Municipal lo construimos para la juventud, pensando en los niños, en los jóvenes y en los adultos mayores, no para que sea el nido de la corrupción. Realmente estoy indignada, debería los funcionarios de regresar al anterior Palacio Municipal que está en la Plaza de Armas. Y solamente es mejorar el techo, porque en 4 años se está demostrando de que solamente es la estructura del techo que está malogrado, ¿no? Muchas gracias a Silvia Barreres, alcaldesa de Villa María del Triunfo, por estar con nosotros. Vamos a continuar con este tema. Manuel Rosas tiene más información. Gracias. Va a estar con él el señor Castillo, ¿no es cierto? El exalcalde ¿no? Manolo Castillo, que también ha sido autoridad ahí, y él tiene también cosas que decir sobre esto que está pasando lamentablemente en Villa María del Triunfo, y da pena decirlo, pero no es una excepción. Lamentablemente está ocurriendo en muchísimos municipios en todo el país, y esto tiene que acabar de una vez por todas. Y eso depende también de nosotros, ¿sabes? Los ciudadanos. Que no dejemos que estas cosas pasen, que denunciemos la corrupción, que tengamos el valor de hacerlo. Para eso estamos los medios como Exitosa. Estamos dispuestos a escuchar a la gente y a comprarnos los pleitos de la gente. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.